a meditar, a escuchar con atención, Señor. Sé tú conmigo, Señor, también a declarar lo que tú ya has dicho en tu palabra, Padre amado. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿A quién no le gustaría saber cuándo se va a acabar el mundo? El fin del mundo es un tema que no solamente concierne quizás como a las personas creyentes, sino que a la sociedad en general. Es un tema como interesante, que llama la atención, del cual se han escrito libros, se ha fantaseado con respecto al fin del mundo. Hay películas con respecto a este tema. Aquí en Chile normalmente no nos encontramos en las calles con ciertos personajes, pero por las películas sabemos que en Estados Unidos, sobre todo, siempre hay personas con unos cartelitos colgando, ¿cierto? Grandes, con letreros que dicen, el fin está cerca. El fin está cerca. A las personas les llama la atención este tipo de mensajes. Sabemos que en ciertos periodos de la historia han habido personas que han ido a acampar a montañas, ¿cierto? A esperar aquel momento porque estaban seguras, convencidas de que tal o cual fecha iba a llegar. Quizás los que tienen memoria, yo era muy pequeño en el año 2000, se pensaba, ¿cierto?, que el mundo se iba a acabar. 2012, los eclipses, qué sé yo, tantas fechas que se han ido dando. Incluso en algunas congregaciones, algunos predicadores, quizás con buenas intenciones, alertan a sus congregaciones y les dan ciertos tips quizás para sobrevivir en la gran tribulación o para lograr adivinar y reconocer quién es el anticristo. La palabra de Dios ciertamente habla acerca del fin de los tiempos. Ahora, una pregunta mejor que los creyentes debiéramos hacernos, más que pensar cuándo, porque Cristo habló de manera clara con respecto a si es que es posible saber esa fecha. Una pregunta mucho más interesante que el creyente debiera hacerse acerca de estos temas es cómo debiéramos comportarnos nosotros, cómo debiéramos responder a la realidad de que el fin está cerca. ¿Cómo te comportarías, hermano o hermana, si es que supieras que el próximo año el Señor viene? ¿Cómo te comportarías si es que supieras que el próximo mes el Señor viene? ¿Cómo te comportarías si es que supieras que el Señor viene mañana? ¿Y qué si te digo que la palabra dice que el Señor puede venir en cualquier momento? ¿Cómo las Escrituras nos alientan a vivir de cierta manera a la luz de esta realidad, de que el fin de todas las cosas se acerca? Algunos se pararían de su asiento y tomarían un pasaje en avión y se irían a predicar a los no alcanzados quizás. Otros quizás menos piadosos dirían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero ¿sabes qué? La Escritura es bastante realista con respecto a lo que hoy cada uno de nosotros, en los contextos en los que estamos, podemos hacer a la luz de esta realidad. Y hay algo muy simple, hay algo muy sencillo que la palabra dice. Dice, ¿sabes qué? A la luz de la realidad de que el fin está cerca, la palabra dice que tienes que servir. Así, hermanos, dos sílabas. A la luz de la realidad de que el fin está cerca, una de las cosas que nos alienta la palabra de Dios es a servir. El apóstol Pedro escribió una carta a un grupo de creyentes que estaba sufriendo, estaba siendo perseguido fuertemente por el Imperio Romano. Y él, a estos creyentes que estaban en situaciones tan difíciles, tan complejas, de tanto sufrimiento, él les alienta con esta verdad. Le dice, ¿sabes qué? El fin se acerca. Y ustedes que están sufriendo, ustedes que están en circunstancias tan difíciles, tienen que comenzar a comportarse a la luz de esa realidad. No a la luz de lo que están viendo sus ojos, no a la luz de lo que están sintiendo en su interior, el sufrimiento, el dolor. Respondan a la luz de algo que es mucho más cierto de lo que están viendo, a la luz de que el Señor va a regresar, a la luz de que el fin de las cosas se acerca. Y el apóstol Pedro, de una manera muy sensata, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, le dice a estos creyentes, bueno, el fin está cerca, sean prudentes, oren,
ámense fervientemente, recíbanse en sus casas y sirvan. Sírvanse unos a otros. Sírvanse como si fuera su último día. Sirvan. El título del sermón de hoy es ese, hermanos, precisamente, sírvanse unos a otros. Seguimos con nuestra serie de predicación que tiene relación con estos mandatos que se nos da a los creyentes en la manera en que tenemos que relacionarnos. Y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11, para poder entender qué es lo que el Señor quiere decir cuando nos manda a servirnos unos a otros. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 11. Voy a leer del 7 al 11, pero solamente vamos a estar estudiando el versículo 10 y 11, ¿ya? Pero voy a estar dando lectura a esta porción para que entendamos un poco mejor el contexto. 1 de Pedro 4, versículo 7 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a estar estudiando el versículo 10 y el versículo 11, que se centra principalmente en esto, en el servicio, en servir como si fuera nuestro último día, a la luz de lo que dice el versículo 7, que el fin de todas las cosas se acerca. Y lo primero que podemos encontrar en este texto es que el Señor nos dice la forma en que quiere que sirvamos. Profundiza en ese mandato, no solamente dice sírvanse unos a otros, sino que en la primera porción, en el versículo 10, nos deja en claro que cada uno debe servir según lo que recibió de parte de Dios. Versículo 10, los creyentes debían servirse unos a otros de acuerdo a lo que el Señor les había entregado, de acuerdo a los dones, dice el texto, que el Señor les había entregado. Ahora el texto comienza mencionando quiénes son estas personas que deben servirse unos a otros. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, cada uno. Y aquí hay una pregunta importante que responder, hermanos, porque aquí usted va a poder saber si es que esto le corresponde a usted o no le corresponde a usted. Si es que tenemos que decir, heme aquí, Señor, o quizás tengamos que hacer otra cosa antes de responder a este mandato. Y aquí Pedro dice, cada uno debe servirse unos a otros. ¿Quiénes son cada uno? ¿A quién está escribiendo Pedro? Y quiero que me acompañen al capítulo 1. Cada uno, cada una de las personas a las cuales Pedro le está escribiendo. ¿Quiénes son estas personas? Versículo 1, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, personas que habían sido, ¿verdad?, movilizadas del lugar de donde ellos eran, les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿quiénes son estos cada uno a los cuales Pedro le está escribiendo? Bueno, estas personas, en sus contextos en específicos, que tenían una característica particular, eran personas elegidas según el preconocimiento de Dios. Eran personas que han sido santificadas por el Espíritu, personas que han sido rociadas con la sangre de Jesucristo. Si seguimos leyendo el capítulo 1, uno va a encontrar una descripción mucho más amplia de quiénes eran estas personas. Versículo 3 menciona que estas personas eran renacidas para una esperanza viva. Versículo 4 dice que ellos tienen una herencia reservada en los cielos. Versículo 5 menciona que estas personas son guardadas por el poder de Dios. El versículo 6 afirma que estas personas van a pasar por aflicciones y diversas pruebas. Sin embargo, el versículo 8 dice que estas personas aman a Jesús, creen en Jesús y se alegran en Jesús. Cada uno de los que ha confiado en Jesús y que hoy vive en este mundo, en ese mundo hostil, en este mundo de sufrimientos y pruebas, pero que ha puesto su fe en Jesús
y ha sido alcanzado por la gracia del Señor, cada una de esas personas tiene que responder a lo que estamos viendo en el capítulo 4, versículo 10. Cada una de esas personas tiene un trabajo que hacer. Cada una de esas personas tiene algo que entregar, hermanos. Volvamos al capítulo 4. Cada uno de los creyentes, podríamos decir, cada uno de los cristianos, cada uno de los hijos de Dios, según el don que ha recibido, dice. Entonces dice, todos los creyentes, todos los hijos de Dios han recibido un don, dice. Según el don que ha recibido, un carisma. Esa es la palabra que se utiliza ahí, una dádiva, un don, un regalo. Esta palabra implica que algo recibiste de parte de Dios. En este caso, de hecho, el texto es bastante, casi redundante, decir, según el don que ha recibido. Los dones se reciben, ¿cierto? Es como enfático en decir, ¿sabes qué? Tú no hiciste nada. Eres creyente, te alcanzó la gracia del Señor y Él te ha provisto de esta dádiva, de un don, dice. Tú lo has recibido, eres completamente pasivo en esa recepción. Según Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulo 12, podemos entender un poco más en qué consisten estos dones espirituales. Los podríamos definir como una especie como de capacidad o destreza impartida por el Espíritu Santo que se usa para edificar la iglesia del Señor, ¿cierto? Eso es un don espiritual. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro aquí. Y es asombroso que el Señor nos alcanza con su gracia, nos salva y nos da una misión, y la misión es de un tenor tan elevado, es de una naturaleza tan elevada, la misión que nos ha dado, que Él se encarga de darnos dones. Es como que diga, ¿sabes qué? Naturalmente no van a poder hacer lo que yo quiero que hagan en este mundo. Es como una misión imposible para el hombre natural. Es por eso que el Señor nos transforma, incluso nos cambia la naturaleza y nos entrega dones, nos capacita para poder responder y hacer lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. Él da dones a los creyentes para que edifiquen su iglesia. De hecho, 1 Corintios 12 especifica que es la tercera persona de la Trinidad, es el Espíritu Santo quien reparte estos dones como Él quiere, dice el texto, en 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo reparte cada uno en particular como Él quiere. Recalcando nuevamente la idea de que, ¿sabes qué? Eres pasivo en la recepción del don que has recibido. Si es que alguien recibió un don quizás, podríamos decir, más visible que otro, que quizás pasa más desapercibido, ¿sabes qué? Eso es el Señor haciendo lo que Él quiere, con las personas que Él quiera, en la manera en que Él quiera. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien lo repartió como Él quiere. El hermano no tiene un mérito adicional por tener ciertas capacidades dadas por el Señor. No. Estos dones Él los repartió, Él está dirigiendo su iglesia y la realidad es que, según el texto, todos los creyentes tenemos al menos un don espiritual. Ahora, no se queda con esa verdad solamente Pedro. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice ahí? Versículo 10. Ministrelo a otros. La palabra ministrar literalmente significa servir. Por eso este sermón habla del servicio. Está diciendo, según lo que has recibido, tú debes entregarlo. Tú debes servir a otro. Eso que te fue dado, no te fue dado solamente por casualidad o para que te puedas sentir mejor contigo mismo. Te fue dado con un propósito y debes ministrarlo a otros. Debes servir a otros con lo que el Señor te ha dado. De hecho, la palabra en otras porciones, 1 Corintios nuevamente 12, habla específicamente que estos dones han sido dados para el bien común. Y Efesios capítulo 4 habla acerca de que han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Si es que los dones tienen un propósito, es edificar la familia de la fe, edificar el cuerpo del Señor. Los dones espirituales se dan para servir a los demás, para ayudar a los demás. Tampoco se dan para que nos sintamos útiles.
Oh, ¿sabes qué? Me gusta venir acá y servir en la iglesia porque siento que encontré mi lugar en el mundo y me siento útil, me siento bien conmigo mismo. No, el Señor te dio este don para que tú dejes de pensar tanto en ti y entregues a los demás lo que has recibido. Servimos a Dios según lo que Él nos ha dado. Y si tenemos un don espiritual y el don se les dio a todos, entonces eso significa que cada uno de los creyentes que están acá, escuchando la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de servir al hermano que tiene al lado. De servirnos unos a otros, de ministrarnos unos a los otros. Independiente, hermano, que usted sea parte o no sea parte de un ministerio formal. De hecho, en la palabra no encontramos un don en específico que tenga relación con, no sé, tocar bien el teclado. Independiente usted si es que participa o no participa de un ministerio formal en la iglesia, si es creyente, tiene la responsabilidad de servir de acuerdo a lo que el Señor le ha entregado. Porque simplemente por ser creyente, el Señor lo ha capacitado y lo ha dotado. Y lo va a usar de manera sobrenatural. El Espíritu Santo lo repartió e incluso el Espíritu Santo habita en usted, hermano. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Para servir a otros. ¿Quiénes son esos otros? Son personas, hermanos. Para servir a otros. Eso no nos gusta tanto. Sabemos que trabajar con personas no es fácil. Secularmente lo sabemos. Cuando en nuestros trabajos tenemos que hacer cosas en equipo, sabemos que van a haber diferencias, van a haber formas diferentes de interpretar las cosas, de hacer las cosas. Trabajar con las personas no es sencillo. ¿Por qué? Porque las personas somos pecadoras y nos vamos a equivocar. Y el Señor aquí dice, ¿sabes qué? Tienes que servir, pero no servir a algo abstracto, sino que sirve a los demás. Sirve a las personas de carne y hueso que tienes a tu alrededor. Si es que el Señor te ha alcanzado y te ha dado algo, debes servir a la iglesia. Incluso la palabra afirma que nosotros debiéramos anhelar en nuestros corazones, que nuestros corazones debieran arder por ver a la iglesia del Señor funcionando de esta manera. 1 Corintios 12:31 dice, pero deseen ardientemente los mejores dones, les dice. Es como si hiciera, anhelen ardientemente de que la obra del Señor esté funcionando así como de la mejor manera posible, de que la iglesia esté edificada en su máxima capacidad. Anhélenlo en sus corazones, que el poder del Espíritu Santo se vea obrando en los creyentes y cómo estos creyentes el Señor los utiliza y se entregan unos a otros sirviéndose. Anhélenlo en sus corazones. No anhelar eso, no hacer eso, no servirse unos a otros, hermanos, mantener una posición completamente pasiva con lo que el Señor está poniendo en tus manos, es similar a lo que Cristo hablaba en la parábola de los talentos. Aquel siervo que recibió un talento y por miedo, por temor, no lo utilizó, no lo invirtió, sino que ¿cierto? No hizo nada con él. Y cuando vino el amo le dice, literalmente en Mateo 25 le dice que él es un siervo malo y negligente. A pesar de que tenía el talento. A pesar de que tenía el talento, él no lo perdió, lo tenía. Pero no hizo lo que el amo quería que hiciera con el talento. El siervo hizo lo que le pareció bien a él con el talento. Permaneció pasivo con ese talento, no hizo absolutamente nada con lo que el amo le había entregado. El Señor aquí está diciendo que Él ha dado dones a cada uno de nosotros para que tú hagas con eso lo que el Señor está diciendo acá. Para que sirvas a los demás, para que ministres a los demás con el don que Él te ha dado. De hecho, ahí añade una figura retórica, dice, versículo 10, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos dice como incluso la forma en que debiera verse esto. Sirve a los demás, ¿cómo? ¿Cómo debiera eso verse? Como si fueras un administrador de la gracia de Dios. Como si fueras eso, hermano. Esa es la función que tiene todo creyente. A menudo tendemos a no vernos como administradores de algo, sino como los dueños de algo.
como los dueños de nuestra vida, como los dueños de nuestro cuerpo, como los dueños de nuestras finanzas, como los dueños de nuestras capacidades, como los dueños de nuestros dones y talentos. Y el Señor dice, no, ¿sabes que tú no eres dueño? Yo soy el dueño y tú eres un administrador. Y yo te he prestado, te he dado para que tú administres cierto tiempo tu familia, tus recursos, tus capacidades y aún más tus dones que has recibido. Tú eres simplemente un administrador, no eres un dueño. Y de esa forma, pensando de esa manera, dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer una buena administración de acuerdo al jefe. Porque a él le pertenecen todas estas cosas. Debes servir como si fueras un administrador. Y me encanta como lo dice ahí la palabra, un administrador de la multiforme gracia de Dios. Este es un llamado, hermanos, a ser fieles al Señor. A ser leales al dueño del cielo y de la tierra. A hacer uso de lo que Él nos ha entregado de acuerdo a lo que Él quiere. Pablo lo decía de esa manera. Él decía, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios, versículo 1 y 2. Esa es nuestra misión, hermanos. Esa es tu misión. Ser fiel. Ser leal al Señor con lo que Él te ha dado. Hacer una buena administración y honrar al Señor con las responsabilidades que Él te ha dado en los contextos en los que Él te ha puesto. Ahora Pablo decía, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Uno ve la vida de Pablo y uno ve lo que el Señor le dio para administrar y la responsabilidad que tuvo él fue inmensa. De hecho, podemos ver que el impacto luego también fue igual de gigantesco. Difícilmente la responsabilidad que tuvo Pablo se compara con las responsabilidades que tenemos nosotros hoy. Sin embargo, la tarea sigue siendo exactamente la misma, hermanos. Ser administradores fieles de la multiforme gracia de Dios. Como les mencioné anteriormente, quizás el Señor a algunos los dotó con dones que tengan que ver con algo más visible. Alguien puede estar predicando, enseñando, quizás dirigiendo algún ministerio. Esa persona tiene que entender que, sabes que si el Señor te puso ahí, si alguien tiene un reclamo, tiene que hablar con quien repartió los dones. Es el Señor quien los administró, quien los repartió, y si es que a ti te dio un don de esas características, ¿sabes qué? Tu única misión es ser fiel, es ser leal al Señor, es entregar eso a los demás. Ahora, por otro lado, si es que tienes algún don que, como dije, podría pasar más desapercibido, quizás tu corazón es movido a hacer misericordia como nadie en este lugar. Y eso no se ve. Pero el Señor puso eso en ti. Eso es un don espiritual. Si lo puso eso el Señor en ti, ¿sabes qué tienes que hacer? No lo dejes aquí. Él te lo ha dado con un propósito. Ministralo a los otros. Ministralo a los otros. Sé fiel al Señor con lo que Él te ha entregado. Y de esa manera, hermanos, va a pasar algo maravilloso. Se va a ver la multiforme gracia de Dios aquí obrando en su iglesia. La multiforme gracia de Dios. Cuando la iglesia funciona de esa manera, la gracia de Dios es expuesta en este lugar de una manera única. La gracia de Dios operando en nuestras vidas, operando en cada uno de nosotros, con nuestras personalidades, en nuestros contextos específicos, con los dones que el Señor específicamente te dio a ti. No sé si puedes ver la multiforme gracia de Dios obrando. Yo me atrevo a decir de acá que, ¿sabes qué? Nadie en el mundo, nadie en esta tierra puede servir de la manera en que tú puedes hacerlo, en tu contexto específico. Porque nadie más está casado con tu esposa, tiene cierta cantidad de hijos, vive en el 4º piso, en Avenida La Florida, en Chile, asiste a UCB Villa Santa Elena. Nadie más tiene todas esas características. El Señor a ti te puso ahí de manera específica
Y si eres creyente, te puso ahí para que puedas servir. Esa es la multiforme gracia de Dios. Cuando una persona sirve, ahí donde está, en el contexto específico, en las circunstancias específicas, sirve, está proclamando la multiforme gracia de Dios. Su vida está demostrando que, ¿sabes qué? El Señor puede salvar a cualquier persona, en cualquier lugar, independiente de donde venga, la gracia del Señor es suficiente. Y no solamente es suficiente para salvar, sino que el Señor nos usa. Nos salva y nos usa para edificar a su iglesia. Independiente de cualquier cosa, el Señor tiene el poder para hacerlo. La multiforme gracia del Señor siendo expuesta a través de la manera en que servimos, cuando entregamos según lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Recuerda el versículo 7. A la luz de que el fin de todas las cosas se acerca, necesitamos ser expuestos a la multiforme gracia de Dios. Tu hermano necesita ser expuesto a la multiforme gracia de Dios. Yo necesito ser expuesto a la multiforme gracia de Dios. No te escondas. Sirve de acuerdo a lo que el Señor te ha entregado. Ahora, las instrucciones no se detienen ahí en relación al servicio. Pedro le dice a la iglesia, bueno, cada uno, según lo que recibió, entréguelo, sirva de acuerdo a eso. Ahora, no solamente queda ahí, sino que Pedro profundiza un poco más y dice, ¿sabes qué? Y cuando sirvas, sirve dependiendo completamente de Dios. Sirve dependiendo completamente de Dios. El versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. A menudo este texto, el versículo 11, se utiliza y es muy útil para poder entender quizás una forma de clasificar los dones espirituales. Podríamos encontrar aquí una forma de clasificarlos de acuerdo a su función, a cómo funcionan. Por un lado, podemos ver que habla acerca de que ciertos dones podrían tener relación con hablar y que otros dones podrían tener relación con servir. Entendiendo algo, entendiendo que al final del día todos los dones han dado para el servicio. Sin embargo, esta clasificación hace esa distinción para entender que algunos pueden ser netamente con exponer, ya que dice la palabra de Dios, y otros tendrían que ver quizás más con tus pies, con tus manos, no necesariamente con el habla, ¿cierto? Yo mencionaba el don de hacer misericordia, el don de dar. Esos son ejemplos de dones de servicio. Ahora, el propósito aquí del apóstol Pedro, y como ustedes lo ven, no es detallar cuáles son cada uno de los dones. No encontramos aquí una lista, ¿cierto? No entra en detalles en cuanto a cuáles son cada uno de los dones, sino que el propósito de aquí del apóstol Pedro es hacernos ver de que ya sea que tengas un don que tenga que ver con hablar o que tenga que ver con servir, todos deben ejercerse en dependencia a Dios. Ya sea lo que el Señor te haya entregado, debes ejercitarlo, debes entregarlo a los demás, dependiendo completamente de Dios. Y es por eso que ahí dice, si hablas, ese condicional, si es que el Señor te ha dado un don de exhortación, de enseñanza, ¿sabes qué tienes que hacer? Hablar conforme a las palabras de Dios, dice. Incluso en el ejercicio de los dones, tampoco depende tanto de nosotros. Dice, tú tienes que hablar lo que Dios habló. Dice, debes hablar conforme a las palabras de Dios. Dios ha provisto toda la sabiduría para que tú puedas hablar eso. Así de sencillo. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Dios sabe qué don te entregó y Dios conoce en el fondo de tu corazón qué es lo que estás realmente intentando transmitir. Si es que es el mensaje del Evangelio, si es que es el mensaje de la palabra de Dios, o si es que son tus ideas. Hay un texto que normalmente hace temblar a cualquier persona que se va a subir en un púlpito a predicar,
que está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, que dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Digo que hace temblar a cualquiera que se quiere subir a un púlpito a predicar, porque cuando uno habla y se sube en este lugar, está haciendo eso que dice el texto ahí en 2 Corintios. Cuando uno está ejercitando un don de ese estilo, uno está hablando de parte de Dios. Si tomas la Biblia y la abres y le dices a alguien: ¿sabes qué? Esto dice el Señor. ¿Qué significa eso? Si es que alguien dice: esto dice el pastor Matías, esto dice el hermano Pedro, esto dice el hermano Esteban, estoy diciendo que él lo dice. Estoy hablando de parte de él. Estoy, de cierta manera, representándolo y anunciando su mensaje. El apóstol aquí decía: ¿sabes qué? Cuando hablas la palabra de Dios, estás hablando de parte de Dios. En cierta manera es un alivio, porque confiamos en que, ¿sabes qué? Es el poder de Dios, es lo que dijo el Señor, es su autoridad la que va a impactar a los hermanos, no soy yo. No es que tan profunda puede ser mi voz cuando predico, no. Es la naturaleza del mensaje que viene de parte de Dios. Y ahora la segunda parte dice: de parte de Dios y delante de Dios. ¿Sabes que si vas a hablar, es por eso que tienes que hablar conforme a la palabra de Dios y ser fiel a la palabra de Dios? Porque estás hablando delante de Dios. Siempre se da esta ilustración. ¿Qué pasaría si es que, ahora estamos estudiando Primera de Pedro, ¿qué pasaría si es que se abre la puerta de atrás y el apóstol Pedro, en carne y hueso, entra y se sienta en el último asiento? Y aún más, ¿qué pasaría si es que no solamente se queda al momento de las alabanzas, la oración, sino que se queda al momento de la predicación, en donde vamos a estar estudiando Primera de Pedro capítulo 4? ¿Y qué pasaría si es que en medio de la predicación el apóstol Pedro levanta la mano y dice: ¿sabes qué? Eso no es lo que yo dije. ¿Sabes qué? No está el apóstol Pedro, pero aquí estamos delante de la presencia de Dios. Aquí no es algo menor lo que hacemos. Aquí el pueblo de Dios se reúne, se congrega y delante de la presencia de Dios presenta adoración juntos, unánimes. Juntos oramos a Dios, cantamos a Dios y hablamos lo que Dios ha hablado. Eso es lo que estamos haciendo ahora, hermanos. Estamos delante de la presencia de Dios. Y es por eso que si hablamos, ¿sabes qué? Lo mejor es hablar conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, conforme a las palabras de Dios. Ahora, seguimos con el versículo 11. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, si alguno sirva conforme al poder que Dios da. Aquí nuevamente hay hartas certezas, así como si vas a hablar tienes la confianza de que tienes su palabra y puedes hablarla. Ahora, si vas a servir, ¿sabes qué? Tienes que tener la confianza de que Él ha dado la fuerza necesaria, el poder necesario para que puedas ejercitar tu don. Él ha provisto de todo lo necesario para que tú puedas servir y entregar eso que Él te ha dado. Dios provee la fuerza para que hagas el trabajo que Él quiere que realices. Aquí el verbo que se utiliza tiene el significado de proveer con abundancia, como si Dios ha provisto con abundancia la fuerza al obrero cristiano para llevar a cabo su tarea. Nuestro problema es que dedicamos nuestras fuerzas a cualquier otra tarea y no a lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer. Dedicamos nuestras fuerzas a cualquier otro servicio y no a servir lo que debe ser servido. Ese es nuestro gran problema, y es por eso que vivimos estas vidas como a 200 kilómetros por hora, que estos mandatos nos parecen tan difíciles de llevar a cabo. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Yo te he dado un don y te voy a dar la fuerza. Confía en mí. Te voy a dar la fuerza para que tú hagas lo que tienes que estar haciendo. Para que tú seas un administrador fiel. Para que utilices lo que yo te di de acuerdo a lo que yo quiero que hagas con eso. Dios, hermanos, se encarga de cubrir cada necesidad que tiene el ministerio, cada necesidad que tiene la iglesia.
Hablábamos hace unas semanas atrás que cuando hablamos de servicio, a menudo pensamos que el servicio consiste en un servicio de pocos. Pensamos en el ministerio y pensamos en el ministerio de los pocos. Pero cuando vamos a las Escrituras y encontramos una y otra vez estos mandatos de, ¿sabes qué? Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Uno tiene que terminar de convencerse de que el Señor quiere que el ministerio se lleve a cabo como el ministerio de los muchos, hermanos. Con el ministerio de los muchos. Porque Él a cada uno le ha dado dones y Él provee las fuerzas, provee las palabras para que tú seas de bendición, para que tú edifiques a la iglesia del Señor. Sirve de acuerdo a lo que el Señor te ha dado, sirve dependiendo del Señor y finalmente sirve para la gloria de Dios. El texto termina en el versículo 11 diciendo: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito final. Este es el propósito supremo de todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y aquí en el texto específico de todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Eso es lo que quiere decir ese ¿para qué? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de todo lo que estamos haciendo? Ok, voy a servir para edificar a la iglesia, pero al final del día, el propósito más grande que cubre todos los demás propósitos que podemos tener aquí como iglesia es que Dios sea glorificado. Es la gloria de Dios. Ese es el propósito más elevado que el hombre puede tener. Ese es el propósito con el cual el Señor nos creó en un comienzo. Ese es el propósito contra el cual nos rebelamos, cambiando la gloria del Dios invisible por la imagen de lo visible, cambiando el Creador por las criaturas, cambiando su gloria con la aparente gloria que ven nuestros ojos. Dios quiere que sirvamos para su gloria. Dice, para que Dios sea glorificado por Cristo. Es interesante ahí esa estructura. Está diciendo que la gloria que los creyentes dan a Dios la podemos dar solamente por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo en esa ecuación, ¿sabes qué? Es imposible que una persona pueda glorificar a Dios, pueda adorar a Dios. Sin que una persona crea de manera sincera en la muerte, en la resurrección del Señor, sin que una persona se arrepienta de no haber glorificado nunca a Dios y que crea que en Cristo ese propósito puede ser restaurado, que Él puede volver a vivir para la gloria de Dios, de acuerdo al diseño original de Dios. Si es que Cristo no está en esa ecuación, ¿sabes qué? Es imposible cumplir este propósito por el cual el Señor nos creó. Hacer todo para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado por Jesucristo. Ahora, si has creído en Cristo, hermano, si te has arrepentido y has puesto tu fe en Él, hay una buena noticia. Hoy puedes glorificar a Dios por medio de tu servicio. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes hacer que tu servicio sea honra, adoración, exaltación, alabanza al Creador del cielo y de la tierra. Hoy sí puedes hacerlo. Eso es lo que nos tiene que mover. Esa es nuestra motivación. ¿Sabes qué? Yo voy a servir porque si no el pastor Matías me va a mirar feo después porque predicó. No, yo voy a servir porque quiero glorificar a Dios. Ese es el propósito más elevado. ¿Y sabes qué? Si es que tu motivación es la correcta, y esa es la motivación que nos da las Escrituras, Dios es glorificado cuando su pueblo se edifica, se sirve mutuamente. ¿Sabes qué? Probablemente vas a servir toda tu vida. Pase lo que pase en tu vida, vas a servir toda tu vida. Pase lo que pase en este lugar, vas a seguir sirviendo. Porque ese propósito elevado sigue ahí. No se rompe, no se cambia con nada. El Señor dice, yo soy glorificado cuando mi pueblo se sirve unos a otros. No cuando, no sé, voy a intentar hacer una aplicación bien práctica. El próximo sábado, hermanos, están todos invitados a la actividad de niños. Vamos a estar sirviendo al Señor. ¿Cuál es la motivación que debe haber en nuestros corazones para venir a servir y hacer lo que estamos haciendo? ¿Sabes qué? Queremos glorificar a Dios. Es la gloria de Dios.
Queremos que la gloria de Dios sea expuesta en este lugar a personas que no le conocen. ¿Qué pasa si no tenemos los resultados que queremos? ¿Qué pasa si este lugar está vacío? ¿Qué pasa si es que el otro domingo seguimos siendo los mismos? Y el próximo año seguimos siendo exactamente los mismos. ¿Sabes que no pasa nada? Porque tú estás haciendo lo que haces para glorificar a Dios. Y si tú glorificaste a Dios con tu servicio, sabes que la tarea está completa. Porque ni siquiera depende de ti los resultados. Tú sirves porque eso glorifica a Dios. Y eso es lo que importa. Ese es el propósito que cumplimos al servir en la iglesia, hermanos. El texto dice, de hecho, para que en todo Dios sea glorificado. Ya sea que comas, ya sea que bebas, ya sea que hagas cualquier otra cosa. Hácelo todo para la gloria de Dios, dice el texto. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Cada acto de tu vida tiene el potencial de adorar a Dios o adorar a cualquier otra cosa. Cada cosa que haces en tu vida, hermanos, puedes glorificar a Dios o puedes glorificar a otra cosa. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Él nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos salvó para poder glorificarle a Él. De hecho, el fin de Dios en la salvación ni siquiera fue terminar con rescatar al hombre, que eso ya fue maravilloso. Él lo rescata para su gloria. Él lo rescata para que Él sea glorificado. Ese es nuestro propósito, porque al final del día, y el texto lo dice, ¿sabes qué? A Él le pertenece esa gloria. Nosotros cuando glorificamos a Dios, no sumamos gloria a Dios. Él ya es glorioso. Y nosotros simplemente, ¿sabes qué hacemos? Decimos, sí, Señor, tú eres glorioso. A Él le pertenece esa gloria. Él ya es glorioso y simplemente nosotros somos un eco de eso. Reflejamos su gloria. Mostramos cuán maravilloso es nuestro Dios. Y es imposible no hacerlo al ver su gloria, al ver lo que Él ha hecho. Hemos visto hoy en el texto que Él nos ha salvado. ¿Sabes qué? Él nos ha capacitado. Él nos ha dado dones. Él nos dice, yo voy a estar contigo para que hagas lo que tienes que hacer, para que edifiques mi iglesia. Yo me voy a encargar de darte las palabras. Yo me voy a encargar de darte la fuerza. Tú tienes la posibilidad de servir. La respuesta natural de una persona que es expuesta a la gloria de Dios, a su carácter, a la obra de este Creador, es servicio, es adoración, es amor. Es la respuesta natural que debiéramos tener a la gloria de Dios. El Señor no nos está dando estos mandatos para que sean gravosos, para que sean un peso. Él simplemente está instruyéndonos en cuál es la respuesta adecuada al ver lo que Él ha hecho por nosotros. Ya para ir finalizando. En el verano, junto a mi familia, junto a mi esposa, fuimos de vacaciones al sur y estuvimos en la región de los lagos. Siempre se me confunde. En la región de los lagos estuvimos un par de días cercano al lago Yanquihue. Y visitamos un lugar que no conocíamos, no sé cuántos de acá lo conocerán, llamado Las Cascadas. Queda muy cerquita del lago Yanquihue. Y en Las Cascadas hay un salto que se llama de esa misma manera, el Salto Las Cascadas. Es un salto bien escondido, no va tanta gente porque, claro, cercano están los saltos del Pedrohue y quizás son más conocidos. Está bien escondido, uno tiene que andar alrededor de 1 hora en un camino de tierra bien malo, malísimo. Luego uno deja el auto y tiene que hacer unos 15 a 20 minutos de trekking. Y llega al Salto Las Cascadas. Hermanos, cuando uno llega a ese lugar, cuando uno llega al Salto Las Cascadas después de haber estado en ese camino polvoriento, después de haber caminado y hecho ese trekking, uno llega a un lugar maravilloso. Uno llega a un lugar, yo nunca había estado en un lugar así. Uno se encuentra rodeado, absorbido por la selva que hay alrededor de uno. Uno se siente como en Jurassic Park. Es maravilloso porque no están los dinosaurios. Uno comienza a caminar hacia el salto
Y uno está caminando y alrededor de uno hay unos muros gigantes de piedra. Uno está como en un hoyo, y unos muros gigantes de piedra. Y por la piedra uno ve que todas las piedras están mojadas. Las piedras están llenas de agua. Cae agua por todas las piedras. Y al final del recorrido uno se encuentra con un salto de alrededor de 50 metros de altura. En todo ese contexto. Y uno queda sin aliento, hermanos. Además de quedar todo mojado, queda sin aliento al estar frente a lo que está viviendo en ese momento. Es tan impresionante ese lugar que uno, como les dije, queda como absorto. Uno se olvida de sí mismo porque no puede dejar de pensar en la belleza, en la grandeza, en la hermosura de lo que está mirando. ¿Sabes qué? Cualquier persona que va al Salto Las Cascadas y ve todo eso, está siendo absorbido por todo eso y sorprendido y maravillado por todo eso, cualquier persona que ve todo eso y que se para frente del salto y dice, ¡wow! ¡Qué grande que soy yo! Cualquier persona que ve todo eso y llega a ese lugar y dice, ¡wow! ¡Qué bueno que soy yo! ¡Qué exitoso que soy yo! ¿Sabes qué? Esa persona no ha entendido nada. Esa persona no ha entendido nada, no está entendiendo nada lo que está pasando en ese lugar. Esa persona es un ridículo. Lo mismo ocurre, hermanos, con respecto a Dios. Nosotros hemos sido expuestos a su gloria, a su majestad, a su belleza. Por eso que la Biblia recalca tanto esto. Por eso Pedro termina con esta alabanza al Señor. Él dice, este es Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es Dios. Esta es su gloria. Contempla su gloria y quédate pasmado, asombrado, absorto por la belleza de Dios. Deja de pensar en ti y comienza a responder adecuadamente a lo que estás contemplando. ¿Sabes qué? Si conoces a este Dios, debieras olvidarte por completo de tu propia gloria. Si conocieras realmente a este Dios, debiéramos tener esa respuesta adecuada. Cuando tú has ido a un lugar maravilloso, a un lugar inolvidable, lo más probable es que no te cansas de contarlo a tus amigos. ¿Sabes qué? Tú tienes que ir a este lugar. Tienes que ir a este lugar. Tienes que conocer este lugar. ¿Sabes qué? De una manera mucho mayor y mucho más gloriosa, el creyente debiera decir, ¿sabes qué? Tienes que conocer. Tú tienes que conocer. Tú tienes que conocer al Dios de la Biblia. Tienes que conocerlo. Tienes que conocer al Dios de la Biblia. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Contempla cuán glorioso es el Señor, cuán hermoso, lo que Él está haciendo en tu vida y lo que Él está haciendo con toda la historia de la humanidad. Y sirve. Sirve de acuerdo a lo que Él te ha entregado. Sirve dependiendo de Él. Y sirve solamente para su honra y para su gloria. Sirve como si no hubiera un mañana, hermanos. Que el Señor venga pronto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has alcanzado, tú nos transformas, Padre, y no solamente eso, sino que tú nos das la bendición, el privilegio y la responsabilidad de poder servirte, de poder ser partícipes de lo que tú estás haciendo en este mundo. Tú en tu soberanía decidiste ocupar estas vasijas de barro, Padre, para poner algo valiosísimo. Y hoy día nosotros podemos mostrar eso, entregar eso a los demás. Ayúdanos, Padre, a tener esa convicción. Ayúdanos, Señor, a contemplar tu gloria, Señor, y que tu gloria nos afecte hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos por ese amor, Señor, que no debiera estar en nuestros corazones, amando lo que no debe ser amado, adorando lo que no debe ser adorado. Ayúdanos, Señor, a glorificarte solamente a ti, Padre. Y ayúdanos a abrir los ojos a lo que hay a nuestro alrededor y servir. Oro, Señor, por nuestra iglesia, por UCB Villa Santa Elena, para que seamos esa iglesia, Padre.
esa iglesia que tú quieres, esa iglesia que expone al mundo la multiforme gracia, Padre. Ayúdanos, Señor, a que eso sea nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro glorioso Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.